Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Santana y les doy la bienvenida al primer videotaller del curso en HD Desarrollo de aplicaciones web utilizando el framework SAMP-HP. Bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter en @cojobs, al framework en @SAMP-HP y a un servidor, Carlos Santana, en @csantani. Y pues bueno, vamos a empezar. En este primer video taller vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver una presentación del framework para que lo conozcan, aquellos que no lo han conocido aún. Vamos a hacer vamos a instalar SAMP-HP, a mostrarles cómo se instala y cómo lo pueden eh, poner en marcha. Vamos a ver la estructura de una aplicación para que entiendan más o menos cómo se organiza el framework y cómo están organizadas las aplicaciones. Vamos a ver sobre controladores, sobre modelos y vistas en este video. Bueno, primero que nada definamos qué es un framework. Un framework tiene distintas definiciones. Bueno, estas son tres que me gustaría mostrarles. La primera nos dice que es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para resolver un problema. En software es un conjunto de librerías y códigos ya realizados, y en otras palabras simplemente es una forma de organizarnos. ¿Qué ventajas tiene utilizar un framework? Bueno, primero que nada, la primera ventaja que tiene es la escalabilidad y mantenimiento de nuestras aplicaciones. Tiene independencia de la lógica de negocio e interfaz gráfica, ya que implementa el patrón de diseño MVC. Bueno, realmente implementa el HMVC, más adelante vamos a ver qué es. Desarrollas más rápido y mejor, de una manera más ordenada, más estandarizada. Hay librerías y códigos ya realizados. Hay extensa documentación. Hay independencia de bases de datos. Esto quiere decir que si tú desarrollas tu aplicación en MySQL y tu jefe o tu cliente te pide cambiarla a PostgreSQL, bueno, lo vas a poder hacer sin tanto esfuerzo. La mayoría de los frameworks suelen seguir la mayoría de las mejores prácticas y patrones de diseño. Esto nos ayuda a generar menos código, menos complejidad, ser más productivos y por ende menos costos para las empresas. Bueno, también hay algunas desventajas de utilizar un framework. En ocasiones nos limitan porque no se va a modificar algo del núcleo o no realiza lo que pensamos que debería. En el caso de SAMP-HP realmente el core del framework es muy sencillo, entonces digo, también necesitan conocer primero todo el framework para que puedan llegar a modificar partes del núcleo, pero bueno, considero que tampoco es muy difícil y que si ustedes desean adentrarse al core, bueno, pues no tendría ningún problema, pero en otros frameworks puede ser que el núcleo sea un poco más complejo, un poco más robusto, entonces podría llegar a ser una frustración o un problema de que no podamos modificar algo del core directamente. Bueno, como programadores muchas veces no nos sentimos realizados porque decimos que el código no es nuestro, pero siento que esta idea debería desaparecer o debería de ir cambiando, porque bueno, pues el software libre de eso trata, ¿no? Que reutilices códigos de otros programadores y que incluso los puedas mejorar. Y bueno, en algunos frameworks la curva de aprendizaje puede ser mayor. Bueno, utilizando un framework, al final nos vamos a fijar en lo importante. Si ustedes ven esta pequeña gráfica, cuando ustedes no utilizan un framework, desperdician el 90% de su tiempo en desarrollar cosas básicas. Pues, ¿qué son cosas básicas? Podría ser crear una conexión a la base de datos, hacer funciones para cadenas, no sé, o sea, en fin, cosas que ya debería hacer por default el framework, cuando no lo utilizamos, las tenemos que hacer nosotros mismos. En cambio, cuando nosotros utilizamos un framework, invertimos el 70% del tiempo en la aplicación o en lo que realmente nos importa y únicamente un 30% en cosas básicas que nada más es hacer ciertos ajustes o ciertos cambios para que se adecuen a nuestro proyecto.
Bueno, una nota importante es que un framework es una metodología, pero no lo hace todo solo. Ahora, ¿qué es SAMP-PHP? Bueno, SAMP-PHP es un framework de desarrollo de aplicaciones web escrito en PHP 5, el cual utiliza distintos patrones de diseño y las mejores prácticas para producir un código de mayor calidad, o es lo que se pretende con el framework. ¿Por qué utilizar SAMP-PHP? Bueno, primero que nada es fácil de instalar y configurar, es fácil de aprender. Bueno, en lo personal, en los cursos que yo he impartido, realmente las personas en cuestión de 1 o 2 semanas ya están desarrollando sus aplicaciones, entonces realmente es muy rápido de aprender. Puedes crear casi cualquier tipo de aplicaciones web, es compatible con distintas plataformas, es orientado a objetos, está optimizado para SEO, ya tiene URLs amigables, tiene integración con Twitter para sus aplicaciones sociales, tiene integración con frameworks de CSS como Bootstrap, que es de Twitter y es bastante bueno. Bueno, tiene una función para detección de dispositivos móviles y bueno, se le puede adaptar muy fácilmente a Responsive Design. Utiliza varios patrones de diseño y las mejores prácticas para producir un código de mayor calidad. Tienes aplicaciones escalables y fáciles de mantener. Hay documentación en inglés y en español. Y bueno, lo mejor de todo es que es software libre. Es decir, que ustedes lo pueden utilizar, pueden desarrollar sus proyectos, venderlos y no hay ningún problema. Bueno, el framework, además de preocuparse por tener una metodología ágil, también se preocupa por el diseño y la maquetación. Y bueno, el framework incorpora los principales tres frameworks de CSS, como es el 960GS, el Blueprint y el Bootstrap, para que puedan maquetar más sencillo sus sitios web. También utiliza MVC del lado del cliente, ya tiene incluido la librería Backbone.js y bueno, esta tecnología es bastante útil. Si no la conocen, vayan al canal de CodeJobs y ahí tenemos 2 talleres que nos impartió Eric Ries, donde pueden aprender más sobre Backbone.js. Bueno, ¿qué requerimientos mínimos necesitamos para echar a andar nuestro framework? Bueno, primero que nada necesitamos tener instalado desde la versión de PHP 5.1 en adelante y cualquiera de estos drivers de base de datos, ya sea SQLite, MySQL, SQL Server 2008, PostgreSQL y bueno, integramos en una nueva base de datos que es no relacional, que es MongoDB. Y bueno, ¿de dónde pueden descargar el framework o cómo lo obtienen? Bueno, ahí está la dirección de GitHub, perdón. Es github.com/Milksoft /SAMPHP y pueden clonar el repositorio escribiendo el código que está en diagonal, git clone, git github.com/milksoft /SAMPHP.git. Bueno, ¿qué es HMVC? Bueno, primero veamos el MVC tradicional o el MVC normal. Bueno, MVC sabemos que significa modelo vista controlador. Y bueno, eso es muy sencillo. Es un ejemplo, una imagen que representa muy claramente este patrón de diseño. Bueno, el cliente manda un request HTTP al controlador. El controlador manda una petición al modelo. Mucho ojo, el modelo muchas veces nosotros lo queremos relacionar siempre a una base de datos, pero no debe ser así, más bien lo debemos de relacionar a una fuente de datos, que es diferente. Una fuente de datos puede ser una base de datos, pero también podría llegar a ser un web service, también podría llegar a ser incluso un archivo de texto, un archivo JSON, un archivo XML, cualquier cosa que nos dé información o que nos dé datos, lo consideramos una fuente de datos y esa parte va en el modelo. Bueno, una vez que el modelo tiene la información, la retorna al controlador y el controlador manda la respuesta o bueno, manda una petición con los datos que obtuvo el modelo hacia la vista y la vista se encarga de renderizar los datos y le manda la respuesta en formato HTML, XML, JSON, etcétera, al cliente. Y bueno, este es el MVC tradicional. Ahora, el HMVC es exactamente lo mismo, si ustedes se fijan, es el mismo concepto,
únicamente que ordenado de manera jerárquica. De hecho, por eso la H es de jerarquía, ¿sí? Jerárquica. Ahora, ¿esto qué ventaja nos da en el framework? Bueno, en la versión me parece que era la 1.7, 1.8 aproximadamente, utilizamos nada más MVC y teníamos la limitante de que únicamente por aplicación podíamos tener un controlador, un modelo y n vistas. Ahora con esta implementación de HMVC, con el framework, tú por aplicación puedes tener n modelos, n controladores y n vistas. Entonces eso está más, ¿cómo poder decirlo? Puedes crear más y dividir a su vez más tu aplicación para hacerla más sencilla de mantener y hacerla más escalable. Bueno, primeros pasos con el framework, con SampHP. Este es un pequeño ejemplo de un controlador. Tenemos un controlador llamado agenda. Se llama, tú declaras tu, bueno, escribes tu clase agenda-controller que extiende a SampHP controller o ZP controller. En tu constructor cargas el objeto de templates con Discord templates y después cargamos el modelo de this agenda-model es igual a this model agenda-model. Y bueno, con this template tm lo que hacemos es mandar a llamar al diseño que tengamos configurado por default en nuestro archivo de configuración. Y bueno, ya tienes aquí tus métodos. Y bueno, más adelante vamos a ver unas ciertas convenciones para que puedan escribir un código de mayor calidad. Este es un ejemplo de modelo. De igual manera tenemos nuestra clase agenda-model que extiende a SampHP model. En el constructor cargamos nuestro objeto de base de datos que es el Active Record con thisDB igual a thisDB. Seleccionamos la tabla que queramos manejar y bueno, ya en nuestro método de getContact le pasamos el contact ID y bueno, con el método find del Active Record le decimos que encuentre el ID de esa tabla y retorne la información. Entonces, si se fijan, yo no utilicé realmente ninguna consulta SQL directamente. Todo se hace, o más bien hay una abstracción de la base de datos para manejar ciertas funciones que me generen las consultas. Es por eso que es muy sencillo migrar de bases de datos, porque ustedes únicamente se tienen que aprender o tienen que saber manejar el Active Record y se despreocupan ustedes de qué controlador de base de datos van a utilizar. Y bueno, esta es la estructura de una aplicación. Tenemos la carpeta aplicaciones o applications. Después tenemos la carpeta de la aplicación, en este caso blog. Y dentro de la aplicación tenemos tres carpetas: controladores, controllers, models y views. Y bueno, ya en controladores tú puedes tener el número de controladores que tú quieras. En este caso yo tengo mi archivo para mi controlador de blog y mi archivo para mi controlador de comentarios, igual mi modelo para blog y mi modelo para comentarios. Y en las vistas tú puedes tener una carpeta para tu CSS, otra carpeta para tu JS, otra carpeta para tus imágenes de esa aplicación. ¿Se fijan? La ventaja de SampHP es que tenemos aplicaciones modulares. No es como CodeIgniter que tú nada más tienes una carpeta de controladores y ahí metes todo, una carpeta de vistas, metes todo ahí, una carpeta de modelos y metes todo ahí. O sea, esto es un poco más organizado y bueno, tiene mayores ventajas. Y bueno, las convenciones de desarrollo que les mencionaba, principalmente utilizamos 5. Se los voy a mencionar a continuación. Bueno, la primera es que utilizamos Camel Case. La técnica Camel Case, para los que no lo conozcan, sirve para nombrar variables, funciones y métodos. Y consiste en nombrar primero en minúscula, y si es una palabra compuesta, posteriormente intercalar o intercambiar entre minúscula y mayúscula. Únicamente la primera palabra, por así decirlo, es minúscula y posteriormente todas es la primera letra de cada palabra en mayúscula. Por ejemplo, first name, get IP, get contact. Y bueno, la segunda convención es que acrónimos, nombres propios o palabras que deban tener mayúsculas se escriben tal cual. Por ejemplo, HTML, URL, IP, etc.
Definimos constantes con un guión bajo al principio y también utilizamos camel case, por ejemplo, guión bajo CorePath. Cuando ustedes vean un guión bajo al principio, tengan en cuenta o tengan por seguro que va a ser una constante. La cuarta es que la primera letra de cada palabra en una clase se escribe en mayúscula y se separan por guión bajo. Por ejemplo, blog-model o class templates. Y se fijan, ya ustedes rápidamente pueden identificar que para empezar es un modelo y a su vez un objeto, o class templates. Ustedes, porque está en mayúsculas, ya saben en automático que es un objeto. No tienen que estar regresándose al código para ver si es una variable normal o si es un objeto. Simplemente con esta convención, bueno, pues nos ayuda bastante. Y la última, y considero que es de las más importantes, en lo general para las personas que hablamos el español, normalmente muchos programan o quieren programar en Spanglish, es decir, en español mezclado con inglés, y bueno, eso no es una buena práctica en la codificación. O escriben todo en español o escriben todo en inglés, aunque de preferencia yo les recomiendo que todo lo programen en inglés. Y bueno, la documentación del framework está en inglés y en español. En la versión de español la pueden ver en samphp.com/wiki. La versión en inglés la pueden ver en samphp.com/wiki/homepage. O si prefieren descargarla en PDF, bueno, pueden descargarla de samphp.com/documentación.pdf. Y bueno, algunas mejoras que se hicieron en la nueva versión de SampHP versión 2.6.8 es que todos los archivos son renombrados. Anteriormente cada archivo, ya sea un controlador, un modelo o vistas, tenían el prefijo de lo que era, por ejemplo, controller.blog, model.blog, view.post. Entonces todo eso lo quitamos, lo hicimos más simple. Muerte las constantes. Quitamos la mayoría de las constantes que realmente no tenía caso seguir utilizando. Y bueno, con eso aligeramos bastante el framework y nada más tenemos ciertas constantes que son necesarias nada más. Agregamos las traducciones con diccionarios. Como saben, o bueno, si son fieles usuarios de SampHP, anteriormente nada más podíamos hacer traducciones con la librería getText, la cual es muy buena realmente, pero bueno, consume un poco más de recursos. Y bueno, con las traducciones con diccionarios, bueno, es un poco más manual, pero es más rápido, como un 30% más rápido que utilizando un getText. Bueno, tenemos un control de errores en producción. Ustedes especifican que ya van a subir su SampHP a producción, lo cambian esa variable o esa opción a true. Y bueno, en producción no aunque tenga errores el framework, no se los va a mostrar para evitar problemas de seguridad. Mejoramos las vistas. Ahora las vistas las puedes pasar a una variable. Antes no lo podíamos hacer. Bueno, ahora ya se puede. Si tú necesitas cargar una vista a una variable y después mostrarla en ciertas partes, bueno, ya lo puedes hacer. Integramos PDO. Entonces esto nos amplía la opción que tenemos para otros tipos de base de datos. Y bueno, eliminamos configs obsoletos y corregimos bastantes bugs. Y bueno, ¿qué queremos que obtenga o que tenga la nueva versión 2.7 de SampHP? Bueno, queremos primero que nada integrar CouchDB y CassandraDB, que son otros dos tipos de base de datos no SQL. Queremos integrar la API de Facebook. Queremos hacer un scaffolding y integrar el framework de pruebas unitarias PHP Unit. Y bueno, como saben, también estamos abiertos a que si alguno de ustedes nos quiere apoyar, bueno, pues lo puede hacer sin ningún problema. Nada más nos manda un tweet y nos ponemos de acuerdo. Bueno, me gustaría mencionarles un poco sobre la difusión que ha tenido el framework. Ya tiene justamente en julio de este año 2012 cumplió un año el proyecto de haber sido liberado. Y pues bueno, les voy a explicar un poco desde cuándo empezamos con este proyecto. Bueno, este proyecto tiene aproximadamente 3 años y medio de vida, pero
fue liberado en julio del 2011 en la Campus Party 3 de la Ciudad de México. Ahí fue cuando comenzamos y lo liberamos. De ahí fuimos al Congreso Nacional de PHP en la Ciudad de México en agosto del 2011. Nos entrevistaron en 120 segundos, este programa de Stephanie Falla, de Maestros del Web. Creo que ya no tiene continuidad este proyecto, pero bueno, ella lo manejaba. Hicieron un artículo en Maestros del Web sobre los frameworks hispanos de PHP. Y bueno, nos hicieron mención ahí el framework de San PHP. Tuvimos una entrevista en Mejorando la Web en septiembre del 2011, donde presentamos el framework. Y también nuestro compañero Rubén presentó el suyo, Simplon PHP. También lo pueden visitar. No sé en qué estatus esté, pero bueno. También es un proyecto mexicano también, el de él. Y bueno. Hicieron otro artículo en Maestros del Web sobre grandes impulsores de PHP. Hicieron mención a mi persona por el proyecto de San PHP. Fuimos al Festival de Software Libre en el 2011 a Puerto Vallarta. En octubre del 2011, en la conferencia, bueno, había más de 150 personas. Posteriormente fuimos al Aldea Digital, a México DF, en noviembre del 2011. También hubo un número importante de personas. En este año fuimos al TEC de Celaya. Nos invitaron allá en Celaya, Guanajuato, a dar un taller. Y pues bueno, ahí está la foto con los chicos. Y bueno, el evento más reciente fue el Hackathon de Open Data México en agosto del 2012. Bueno, de otros compañeros del proyecto, como es Héctor Cerón y Carlos Hugo, estuvieron ahí impartiendo pláticas y talleres de San PHP, y además participaron con proyectos desarrollados bajo San PHP. De hecho, Carlos Hugo me parece que ganó el primer hackathon que hubo del Open Data. Y pues bueno, esas son algunas de las difusiones que hemos dado. Y bueno, esta también es importante. Nos agregó la página de Best Web Frameworks, que es una página que se encarga de agregar los mejores frameworks de todas las tecnologías. Nos agregó en la tecnología de PHP. Y pues bueno, como les mencionaba anteriormente, si ustedes gustan colaborar con el proyecto, mándenos un tweet o pónganse en contacto con nosotros. Y bueno, ya nos podrán apoyar. Ya les diremos en qué necesitamos apoyo, tanto en desarrollo como en difusión, como en educar a más personas en el framework o enseñar a más personas. Y bueno, ¿qué proyectos hemos desarrollado con San PHP? Estos son algunos. Ahorita codejobs.biz, que es la plataforma que estamos desarrollando actualmente, está bajo San PHP. Está también con un proyecto que se llama MuseMS. Ahorita les voy a hablar un poco más sobre él. La página de Open Data MX también está en San PHP. SDP Noticias del Sendero del Peje también está en San PHP. Y bueno, algunas otras páginas. Una página de República Dominicana. Y bueno, hay otra página de una universidad reconocida aquí en México, la UNIT. Y bueno, esos son algunos de los proyectos más relevantes que hemos desarrollado, que se han desarrollado con este framework. Otro proyecto que tenemos es el MuseMS, que es un manejador de contenidos que se desarrolló con el framework San PHP. Y bueno, ahorita en el proyecto de CodeJobs tenemos la versión más actualizada de este proyecto. Igual lo pueden descargar, lo pueden clonar. Ya tenemos algunas aplicaciones como lo es blog, foros, galerías, encuestas, páginas, formas de contacto. En fin, hay aproximadamente 18 aplicaciones. No todas están migradas totalmente porque, bueno, hubo una migración cuando se hicieron estas aplicaciones hace ya bastante tiempo con versiones anteriores del framework. Se hizo una migración muy grande y pues bueno,
se están siguiendo depurando las demás aplicaciones. Igual si gustan apoyar o colaborar, ahí está el repositorio para que lo chequen. Estas son algunas imágenes de más o menos la interfaz de cómo es el panel de control. Y bueno, vamos a ver ahora unos pequeños ejemplos. Lo primero, vamos a ver cómo instalar SAMP/PHP. Les recuerdo que quedamos que para clonar el repositorio necesitábamos el comando que les había dicho acá, que es git clone git github.com /milksoft /samphp.git. Entonces lo que hacemos es entramos a nuestra terminal. Bueno, primero deben de instalar Git, por supuesto. Voy a dar por hecho que lo tienen instalado. Igual si no lo tienen instalado, bueno, pues busquen en Google Git, G-I-T, descárguenlo y pueden ver en el canal de CodeJobs algunos videotalleres que hemos realizado sobre Git y GitHub para que puedan aprender más sobre este controlador de versiones. Bueno, una vez que ya están en su htdocs o en su carpeta donde van a almacenar o donde van a guardar el framework, lo que hacen es escribir el comando que viene ahí, es git clone. Déjame poner un poco de zoom. Git clone git /diagonal github.com /milksoft /samphp.git. Presionamos enter y bueno, nos va a empezar a descargar el framework. Esa es la versión más recomendada de actualizar su framework, de descargarlo. ¿Por qué? Porque simplemente posteriormente, si nosotros hacemos alguna actualización, simplemente ustedes escriben un git pull origin master y se les descarga la actualización. Y bueno, aquí ya podemos entrar a cd SAMP/PHP. Ahora, para correr el SAMP/PHP, lo que tenemos que hacer es entrar a nuestro localhost /SAMP/PHP. La primera vez que lo bajamos directamente, si lo corremos, nos va a marcar un error. Nos va a decir que el archivo de config no existe. ¿Cómo podemos solventar esto? Bueno, pues se meten a la carpeta donde clonaron su framework. Y bueno, esta es la estructura. Tenemos dos carpetas principales, www y san. Entramos a www, config, y bueno, aquí vemos tres archivos que están renombrados como .example. Simplemente quitamos el .example al config, .example al database y .example al routes. Y bueno, podemos abrir el config para verificar que nuestra web URL apunta a donde está guardado nuestro framework. El web name, bueno, es el nombre del sitio web que vamos a tener. El web theme es el diseño por default. Bueno, el diseño que está ahorita se llama default, pero ustedes lo pueden cambiar, nada más le cambian el nombre aquí. Y bueno, estas ya son algunas configuraciones para cuando lo quieran mandar a producción, cuando lo quieran agregar al mode rewrite, etc. Y la aplicación que va a correr por defecto es aquí en Default Application, se llama también Default. Y bueno, si nosotros corremos otra vez el framework, ya nos va a aparecer una plantilla de un diseño muy sencillo. Y bueno, nos aparece aquí mensaje 2 igual a Hello World. Es la aplicación por defecto que está corriendo. Ahora vamos a ver la estructura de la aplicación. Aquí regresamos y bueno, nos metemos nosotros a nuestra carpeta www. Después tenemos en esta carpeta otras como aplicaciones, clases, config, helpers y lib. La carpeta de aplicaciones o applications es la que va a contener todas nuestras aplicaciones que vayamos a desarrollar. Entonces tenemos ahorita por defecto la aplicación default y bueno, aquí la nombramos así tal cual, default, en minúsculas. Y después tenemos tres carpetas más, que es la carpeta de controladores, la carpeta de modelos y la carpeta de vistas, controllers, views y models.
Y bueno, en nuestra carpeta de controladores tenemos nuestro archivo. Ojo, el controlador principal se debe de llamar igual que la aplicación. Si se fijan, se llama default.php y la aplicación también se llama default. Si la aplicación se llamara blog, nuestro controlador principal se llamaría blog.php. Y bueno, este lo podemos abrir. Y bueno, como vemos, aquí tenemos una clase, class default controller o guión bajo controller, que extiende en PHP controller. En nuestro constructor definimos que nuestra aplicación se llama default. Cargamos el objeto de templates para que cargue el diseño con Discord templates. Seleccionamos el theme o el diseño que nosotros configuramos en el config. Si nos vamos otra vez a www.config.php, aquí en el web theme nosotros definimos que nuestro theme se llama default y ese theme se encuentra en la carpeta www.lib.themes.default. ¿Sí? Aquí es donde nosotros vamos a tener nuestras plantillas o nuestros diseños. Si nosotros quisiéramos, o bueno, si tuviéramos otro theme y quisiéramos que en esa aplicación específica se cambiara el diseño, bueno, aquí lo podemos especificar otro. O ya ustedes, el que ustedes elijan, lo ponen ahí. Pero si no le pasan ningún parámetro, va a tomar por defecto el que ustedes decidieron. Ahora, tenemos el método index, que es el primero que se va a ejecutar cuando entra esta aplicación. Si por ejemplo nosotros ponemos un mensaje, con un exit para que tenga la ejecución, bueno, como se ejecuta el index me va a decir: hola, soy la aplicación default. Entonces aquí lo que hace es entra al index y cargamos nuestras variables en un array asociativo. Le digo, bueno, mi variable message es igual a hello world y mi variable view es igual a la vista show, es decir, cargo yo mi vista con this view, el nombre de mi vista que pertenece a esa aplicación, y el segundo parámetro en true lo que hace es que me regresa la ruta de la vista de show. Si se fijan acá arriba especificamos nosotros que la aplicación se llama default. Entonces si yo aquí hago un var dump, un die var dump de vars, pueden ver que aquí me regresa, bueno, el objeto, el message es hello world y la variable view, o bueno, la posición view es la ruta de la vista show que está en www.applications default views show.php. Bueno, si abrimos esa vista default views show.php, vemos que aquí tenemos un HTML muy sencillo. Pongo mensaje print message, esta variable. Si se fijan aquí, nosotros mandamos las variables por medio de un array, pero en la vista nosotros ya utilizamos estas variables como normalmente nosotros las usamos, ¿sí? Es decir, aquí yo cargo message como una posición de vector y cuando renderizo o cuando mando el render, que es el que se encarga de mostrar toda la página, le digo render, utiliza la plantilla content, coma, y pásale las variables. Y además pues ya tengo una vista que quiero cargar. Entonces lo que hace es que te carga esta y bueno, ya te imprime aquí el mensaje. Entonces es por eso que si nosotros actualizamos, aquí nos aparece mensaje, hello world, que es el mensaje que yo acabo de especificar aquí. Ahora, supongamos que ustedes quisieran cargar la vista, pero sin cargar el theme. Lo que se hace aquí es, voy a comentar esto, simplemente decir this view show y en vez de pasarle true le pasas
tu vector de variables, en este caso vars. Y si yo actualizo, únicamente me carga la vista, mensaje hello world. Pero si se fijan, ya no carga el diseño, únicamente la vista. Entonces ustedes pueden elegir la forma que más les convenga. Y bueno, para ejecutar un método, en este caso vamos a ejecutar show. La función show lo que hace, o bueno, la manera en que nosotros vamos a acceder a ella es... Ahorita no tenemos ModRay activado, lo vamos a ver ese tema en el siguiente video si alcanzamos, o si no en videos posteriores. Y bueno, una manera de acceder es por index.php, diagonal, el nombre de la aplicación, en este caso se llama default, diagonal, el método, en este caso se llama show, diagonal, y bueno, el texto o el valor que ustedes quieran pasarle. Si yo ejecuto esto, me dice mensaje, hola, que quiere decir que es el mensaje que yo le mandé. Si le pongo hola 2, lo voy a cambiar aquí. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Ahora el mensaje yo lo recibo por URL. La vista, cargo exactamente la misma vista show y le paso los valores. Entonces lo que hace es que ahora el mensaje es variable porque ya lo estoy recibiendo desde la URL. ¿Sí? Entonces, que quede claro, es primero index.php, después la aplicación, después el método y después los parámetros. Si tuviera otro parámetro, message2 por ejemplo, tendría que yo pasarle otro valor, ¿sí? Si no, marcaría algún error. Bueno, ahora les voy a mostrar una funcionalidad del framework que me inspiré en el framework de Django para aplicarla, y es un enmascarador de rutas, por así decirlo, al estilo de Django. Si ven aquí este método test, ven que el parámetro 1 y el parámetro 2 dice hola y adiós. Y bueno, si yo ejecuto el método test, que sería default diagonal test, me va a aparecer new dispatcher it works fine, hola, adiós. Pero si ustedes abren el archivo que está en www.config routes, aquí si se fijan, bueno, voy a quitar una opción. Aquí observen esto. Tengo un array de rutas y aquí le digo, si detectas test en la URL directamente, ejecuta la aplicación default, el controlador default, el método test y pásale los parámetros hola 2, adiós 2. Entonces, esto quiere decir que en vez de ejecutar todo esto, index.php, diagonal default, diagonal test, bueno, más bien en vez de mandar a llamar al método directamente con la aplicación, únicamente yo pongo test y ejecuta el mismo método, pero le pasa otros parámetros. Entonces de esta manera ustedes pueden enmascarar rutas. Por ejemplo, si tienen alguna aplicación de feedback o alguna aplicación de contacto, que sea index.php, diagonal feedback, diagonal send, diagonal, etcétera, lo único que hacen es index.php, o bueno, si ya no tienen ModRay, únicamente la web, diagonal, contacto, y ustedes especifican que cuando encuentre contacto va a mandar a ejecutar cierta aplicación, cierto controlador, cierto método con ciertos parámetros. Bueno, esta es una nueva funcionalidad que tiene y está bastante interesante. Y bueno, por último vamos a ver un poco sobre los modelos. No vamos a adentrarnos ahorita a bases de datos, eso lo vamos a ver posteriormente para poder darle continuidad al taller. Pero bueno, les explico rápidamente cómo funcionan o cómo está definido el modelo. Bueno, aquí tenemos nuestra clase default-model que extiende a SampHP Model, y en nuestro constructor tenemos el objeto de base de datos o thisDB,
igual a this función de b. Después yo selecciono la tabla con la que quiero trabajar, que se va a llamar contacts, y tengo mi método public function contact. Yo le paso el ID, bueno, en este caso sería un contact ID, y bueno, si yo quisiera encontrar todos los registros, yo pudiera utilizar find all de la tabla this table, contactos, pero en este caso, como quiero encontrar un registro específico, le voy a poner find el contact ID, coma, de la tabla contacts. Y bueno, lo que hace el modelo es que cuando no encuentra nada, cuando no encuentra un resultado, siempre te va a regresar falso. Te va a regresar un falso. Y si encuentras siempre por lo menos algún registro, 1, 2 o n registros, pero siempre, aunque sea uno solo, te va a regresar una matriz. Es decir, te va a regresar dos arrays. El primer array de tipo escalar, que es la cantidad de registros que representa, y dentro de ese array o de cada posición, otro array que tenga los valores de la base de datos. ¿Sí? No quisiera ahorita adentrarme mucho a este tema porque, bueno, es un tema que vamos a ver posteriormente, pero bueno, es un tema que también es muy interesante. Y pues bueno, en este video, bueno, es todo lo que vamos a ver. Espero les haya despertado un poco el interés sobre este framework. Y en el siguiente video vamos a ver estos siguientes temas. Vamos a ver cómo crear un theme en SAMP/PHP, cómo separar el núcleo del framework para poder utilizar un mismo núcleo en distintos proyectos. Vamos a ver cómo activar el mode rewrite. Vamos a ver cómo funciona el sistema de rutas o el router. Vamos a hacer traducciones con diccionarios y con getText. Y vamos a hablarles un poco sobre la función pat y sobre la función post. Y pues bueno, agradecerles su atención y recordarles que nos pueden seguir en Twitter en @samphp, en @csantani o en codejobs, @codejobs. Si tienen dudas pueden contactarme por vía correo electrónico en carlos@milsoft.com. Y bueno, de mi parte sería todo. Espero hayan aprendido un poco en este video y esperen la siguiente entrega, que espero sea la próxima semana. Muchas gracias.